Tutora y compañeros, cordial saludo. Soy Jennifer Gallego, estudiante de Comunicación Social de la ciudad de Barrancabermeja. Hoy inicio mi exposición de cultura política hablando sobre los movimientos sindicales, que fue el tema que abordé durante todo el semestre. El primer interrogante que se nos plantea es por qué considera pertinente el movimiento escogido. Desde mi punto de vista personal, muchos de los derechos que hoy tienen los trabajadores, en este caso los de la industria del petróleo, que fue la que estudié, son gracias a las luchas obreras que han llevado a cabo los sindicatos. Sin embargo, la historia nos cuenta que para los años 20 el movimiento sindical logró como objetivo principal el derecho a la huelga. En 1930 tienen uno de los logros más importantes en la historia del sindicalismo, y fue lograr que los sindicatos fueran legales. ¿Cómo relaciona el sector investigado con la participación política y la democracia? El sindicalismo se relaciona con la participación política y la democracia, dado que en la última década, para no desaparecer conjunto con su objeto social, que es la defensa de los trabajadores, convierte esta participación en el ámbito político y democrático en una estrategia enmarcada en el fortalecimiento de los objetivos sociales trazados. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector investigado. En 2004, para ser más exactos, el 22 de abril, los trabajadores sindicalizados de la Unión Sindical Obrera Uso, Sindicato de los Trabajadores de la Industria del Petróleo en Colombia, sindicato catalogado como uno de los más grandes e importantes del país, que nace en la ciudad de Barrancabermeja en la década de 1920 y que fue fundado por Raúl Eduardo Maecha, decidieron ir a la huelga. Estaban en contra del decreto 1760 de 2003. Allí querían quitarle las labores propias de la industria del petróleo. Huelga que fue liderada por el entonces presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, Gabriel Galvis Ulloque. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? En 1951 nace la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Asume la labor que venía realizando la Tropical Oil Company, que fue la empresa que inició las labores petroleras en el país. Para 1961, Ecopetrol asume el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja, la primera refinería del país y la más grande. Es allí donde nace la Unión Sindical Obrera Uso, uno de los sindicatos más importantes y más grandes en el país. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena el sector escogido? Nos cuenta la historia que en 1847 nació el primer sindicato en Colombia. Esto fue en la ciudad de Bogotá y fueron precisamente los artesanos los que se organizaron, cuyo fin tenían presionar un alza en los impuestos de aduana para que los productos elaborados por ellos pudieran competir en igualdad de condiciones con los que venían de otros países. Esta lucha terminó mal para la sociedad, pues los reclamos se tornaron violentos, lo cual hizo que se desatara una guerra civil, que dejaría miles de muertos, artesanos y campesinos de nuestro país. Es durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo donde la lucha sindical comienza a ser respaldada por un gobierno. En 1935 se fundó la primera central obrera del país. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el sector social documentado? Para el 22 de abril de 2004 estalló la última huelga significativa de la Unión Sindical Obrera Uso, el sindicato de los trabajadores de la industria del petróleo, uno de los más influyentes del país. Fueron 37 días de huelga. Tenían como objetivo precisamente frenar la privatización que el gobierno nacional y los directivos de Ecopetrol querían realizar. Además de esto, iban también en contra del decreto 1760 y el 3164 de 2003, donde además también pretendían reducir las actividades propias de la industria del petróleo. 14 años después de la huelga del 2004 y luego de muchos ires y venires,
en el marco de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos, la empresa colombiana de petróleos y la USO llegaron finalmente a un acuerdo donde se fijaron soluciones tanto de restitución para los trabajadores que fueron despedidos como la no privatización de Ecopetrol. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector investigado? Precisamente, la población más afectada fueron los 243 trabajadores sindicalizados que fueron despedidos por haber participado dentro de la huelga del 2004, precisamente para evitar la privatización de Ecopetrol. Los actores relevantes de esta investigación son el presidente de la USO en el año 2004, Gabriel Galvis Ulloque, quien fue precisamente el que incitó a la huelga, y los miles de trabajadores y miembros del sindicato que participaron en dicha protesta. La última huelga significativa llevada por la Unión Sindical Obrera USO logró que Ecopetrol no fuera privatizada, además que siguiera manteniendo sus deberes como empresa de petróleos. En estos momentos encontramos como actores relevantes también a la mesa principal de las directivas de la Unión Sindical Obrera USO en este momento. Ellos son presidente Edwin Palma Egea, vicepresidente César Loza, fiscal Ariel Corzo y tesorero José Marín Moreno Villarreal. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Son muchos los altos y bajos que ha tenido el sindicalismo en Colombia, pero evidentemente el auge de estos años ha ido en decremento. Aunque el número de afiliados haya bajado y de la misma manera ha aumentado el riesgo de amenazas y muerte para los sindicalizados. El panorama a principios de 2015, por ejemplo, reflejaba el bajo de los trabajadores afiliados a los sindicatos. Según la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la tercerización laboral afectó el número de afiliados. A finales de 2015 y principios de 2016, en Colombia los sindicatos vivieron un momento muy particular. Los asesinatos de sus sindicalistas pasaron de 275 en 1996 a 20 en 2015. La Central Unitaria de Trabajadores reportó, por ejemplo, que actualmente tienen cerca de 530.000 trabajadores sindicalizados, luego de haber empezado con 1.246.000 en 1986. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Esta se relaciona de manera conjunta con la cultura política, dado que la cultura política se formó como una estrategia analítica de importancia para la historia de las políticas de las naciones. Esta explica de manera concordada el comportamiento político de los distintos sectores de la sociedad. Allí se dan los puntos claves para direccionar los objetivos en común de los individuos. La cultura política es un conjunto de pensamientos empleados para cumplir un fin, de forma que se relaciona estrechamente con la lucha sindical, dado que ambas tienen como objetivo el cumplimiento social encaminado al interés común. ¿Cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de la democracia? En Colombia, los sindicatos aportan de manera sustancial a la democracia por varias razones. La primera de ellas es porque si analizamos el concepto de democracia, encontramos que la democracia es una forma de organización del Estado en el cual las decisiones son colectivas y son adoptadas por el pueblo de manera directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus gobernantes. En sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Por su parte, el movimiento sindical, que como la democracia también busca de manera coherente el equilibrio de poderes por medio de las luchas sindicales en nuestro país. Es por ello que los trabajadores han podido acceder a muchos beneficios,
contemplados en los pliegos presentados por los sindicatos. Esto ha logrado que hasta el momento la salud sea pública, que Ecopetrol sea un ente estatal, así como muchas empresas que se deben al pueblo y para el pueblo. Como conclusión, podemos encontrar que Colombia es un país en donde los trabajadores han adquirido derechos gracias a la lucha laboral de los sindicatos y no por iniciativa del gobierno. Es así como los sindicatos tomaron importancia en nuestro país, aunque también es de resaltar que en las últimas décadas los diferentes gobiernos han ido garantizando los derechos de los sindicalistas.